En esta oportunidad vamos a escuchar el informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Este informe lo dio a conocer la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos en el Perú, donde mencionaron que desde el 2010 existe más de 160 fallecidos por las protestas sociales en el Perú. También ha denunciado que existe impunidad. También mencionó que Dina Boluarte tiene que responder a la justicia. También ha dicho que hay 49 víctimas en las últimas manifestaciones. Hoy se está buscando justicia. También se ha pronunciado sobre la tercera toma de Lima. Ha dicho claramente que todas las marchas están garantizadas. El gobierno no puede pretender ahora aterruquear a los manifestantes porque esto se estaría cometiendo en un acoso, y es un delito lo que estaría cometiendo el gobierno, es un acoso a los manifestantes. La marcha es un derecho humano. Vamos a escuchar pasajes de este informe que dio a conocer la Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos. Justicia en el Comité de Derechos Humanos es el caso Suso, es un caso de dos campesinos que fueron acribillados por la espalda en Huamanga, ¿no? Ellos están protestando por el derecho al agua y el Estado peruano tiene que cumplir de allí una serie de recomendaciones. Ninguno de los otros casos de dirigentes sociales, campesinos, sindicalistas en los últimos años tiene una sentencia, es decir, tenemos nosotros un récord de impunidad. Y en medio de ese contexto de impunidad, hoy día estamos afrontando, ¿no?, lo que hemos visto acá, que tiene que ver con el dolor de familias peruanas, porque muchos de sus miembros están, ¿no? Y es lamentable como cuando una persona, mujer, algunos dicen la primera presidenta mujer, yo tengo amigas de los movimientos de mujeres que dicen, no puede ser, esa no es la primera presidenta mujer, esa es la primera dictadora mujer, ¿no? Porque no es posible que una mujer que llega al poder se encargue de sembrar más luto en los corazones de las mujeres peruanas, ¿no? Cada vez más madres, más hermanas, más hijas llorando. Y estamos hablando de personas que estaban matándose, algunas, otras que estaban pasando por esa zona, ¿no? Y son 49 vidas que no tenemos más. De estas 49, 39 fueron ejecutadas extrajudicialmente, son crímenes gravísimos de violaciones a los derechos humanos, y también estamos hablando de masacres. De esas 49 que perdieron la vida en el contexto de la protesta, estamos sumando 11 personas más que perdieron la vida alrededor de la situación de la protesta, no directamente, pero que tienen que ver con rutas que estaban tomadas o cortadas y de repente necesitaban llegar a un servicio y no pudieron llegar a ese servicio porque la ruta estaba cortada y el Estado no había sido capaz de liberar la ruta o de generar un corredor humano para que las personas que necesitaban el servicio pudiesen llegar a recibir la atención que requerían. Estamos hablando también de un policía muerto. También estamos sumando el contexto de la protesta a 5 o 6 soldados que ustedes recordarán, ¿no?, que eran parte de un regimiento y el capitán o el mayor les dijo que se tiraran al río, ¿no?, helado, con todo el armamento y las botas y todo lo que carga normalmente un soldado, ¿no? Obviamente los pocos que sabían nadar y no alcanzaron a congelarse salieron, fueron ayudados también por los comuneros, pero los otros se ahogaron, ¿no? Ahí también hay una responsabilidad. Y como decían las mujeres de esta comunidad que habían perdido a sus hijos, ellas dijeron, ya no vamos, porque es un orgullo para ellas que sus hijos vayan a hacer el servicio militar. Dijeron, ya no vamos a mandar nuestros hijos, uno no va a mandar sus hijos al servicio militar, que las señoras de Lima manden sus hijos a hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, el nuestro es un país donde sumamos y sumamos y sumamos, ¿no? Y estas personas, como digo, en contexto donde se estaban movilizando, acá siempre tenemos que recordar que la movilización o la protesta pacífica es un derecho humano, como derecho está reconocido en los pactos y tratados internacionales y también está reconocido en la Constitución. Ahora,
El hecho de que una movilización se convierta luego en un acto violento y hayan algunas personas que cometan actos de violencia, eso no convierte a la protesta, a toda la protesta, en un acto violento y no la convierte en ilegítima. Por eso se supone que las fuerzas del orden están debidamente formadas, para eso van a una escuela de formación, y se supone que tienen habilidades distintas a las nuestras, ¿no? Porque si yo, a mí nada más va de privarme en este momento, pero se supone que los miembros de las fuerzas policiales, no, para eso están preparados, ¿no? Entonces, en medio de una manifestación, ellos pueden utilizar técnicas disuasivas, etcétera, ¿no? Por eso se dice que el uso de la fuerza y la intervención de las fuerzas del orden tiene que ser necesaria, cuando ya cuando es necesario solamente intervenir, tiene que ser proporcional. Yo no puedo salir de gente, ¿no? Y es más, se dice que solo se puede utilizar la privación de la vida, solo es posible tomar la vida de un otro cuando lo que yo quiero defender o proteger es mi vida o la vida de algún otro. No puedo, como miembro de una fuerza del orden, tomar la vida de manifestantes para proteger la propiedad privada, por ejemplo, o la propiedad pública, porque son bienes jurídicos, ambos se protegen, pero de distinta valía. Obviamente la vida vale más. Entonces tendré que hacer uso de otros instrumentos, pero no tomar la vida, ¿ya? Porque eso es algo que se ha dicho, sí, pues, pero van y destruyen la propiedad. Sí, está bien, pero usted tiene que evitar que destruyan la propiedad y entonces le cogerá y le juzgará. No tiene que ir a matar. Lo que ha ocurrido es que de esos 49 casos hay 39, según los informes de necropsia, porque obviamente las personas cuya vida se perdió ya no pueden hablar. Pero lo que decimos siempre las abogadas y los abogados es que los cuerpos hablan, ¿no? Entonces los peritos forenses, los médicos, estudian el cuerpo y van tomando, ¿no?, nota de lo que van encontrando, dónde están las heridas, por dónde entró el proyectil de arma de fuego, de qué calibre es, entró, salió, no salió, etcétera, ¿no? Y eso nos bota unas conclusiones, y las conclusiones nos dicen que 39 de estas personas murieron por proyectil de arma de fuego, y también nos dicen que la localización de esos proyectiles es de la porque cuando hay un enfrentamiento vamos a encontrar justamente los rastros de las heridas en los miembros y en otras partes del cuerpo, en distintas partes, pero acá hay un patrón, ¿no? Y el patrón es lo que voy encontrando en 1, 2, 3, 4, 5, todos tiraron ahí. Entonces no es un efectivo suelto que se salió del protocolo y se volvió loco y empezó a disparar. No estamos hablando de loquitos sueltos, ¿no? Acá hubo una orden, una buena forma de intervenir. Entonces lo que tratamos de hacer es encontrar justamente cuáles son o quiénes son los responsables, desde la persona que ejecuta o da el tiro a su comando y las órdenes hasta llegar a toda la cadena, ¿no? Entonces ahí hay distintos tipos de responsabilidades. Vamos a buscar responsabilidades políticas, porque tenemos autoridades políticas que estaban a cargo también o que tenían conocimiento. Vamos a buscar responsabilidades también internas en lo administrativo, funcionales, dentro de cada una de estas fuerzas del orden, y también vamos a buscar responsabilidades penales, porque estamos hablando de delitos, y tienen que ser juzgados, y sentenciados, y condenados, ¿no? Y tarde o temprano van a llegar a la cárcel, como el día de hoy están no tanto todos los que quisiéramos que fueron responsables de las muertes del conflicto armado interno, pero ahí hay varios de esos grandes generales, incluso, ¿no?, el ex dictador Fujimori está en la cárcel por violación a los derechos humanos y también por corrupto. No se olviden de esto. A veces se dice que no está por corrupto, sí, también está por corrupción. Lo que pasa es que en el caso de corrupción simplemente se allanó y lo aceptó, no quiso que se abra prueba, ¿no? Porque si se abría prueba íbamos a conocer muchas otras cosas más que probablemente hasta el día de hoy no conocemos, ¿no? Entonces, en lo que estamos ahora es en la búsqueda de justicia, pero además de justicia queremos también que eso no vuelva a ocurrir. El día de hoy estamos
cerca, ¿no?, a una anunciada movilización que algunos están llamando la toma de Lima o la tercera toma de Lima, aunque las limeñas y limeños están diciendo muchos que eso no, en realidad no va a ser la toma de Lima, porque esta vez Lima se va a sumar, ¿no? Muchas personas se van también a movilizar. Y porque también muchos de los que vivimos en Lima somos hijos, hemos venido de otro lado, ¿no? Nacimos en Lima, pero en realidad nuestro padre, nuestra madre, etcétera, es de alguna otra región. Entonces eso de decir soy limeño ya es casi inexistente en realidad, ¿no? No nos sentimos así. Bueno, entonces en medio de todo esto está además hoy día bajo amenaza el orden institucional de la democracia, que es la otra dimensión de nuestra preocupación. Tiene que ver con qué está pasando con la estructura de la democracia, ¿no? Entonces estamos viendo de pronto que hay un super congreso, ¿no?, que tiene cada vez más poderes y que controla Ejecutivo, Judicial, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo, ¿no? En una democracia bajo el modelo representativo se supone que cada poder que está a la par del otro, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, son poderes autónomos y que entre sí se controlan el uno con el otro, ¿no? Por eso se llama sistema de pesos y contrapesos. Bueno, en el caso nuestro, esos pesos y contrapesos los hemos perdido. Hay un superpeso que está aplastando a los otros poderes o controlándolos, y el riesgo mayor es que cuando eso ocurra, también nos va a aplastar a todos nosotros los ciudadanos que estamos ahí. ¿Por qué? Porque nos dejan indefensión, nos dejan la imposibilidad de acudir. Yo quiero acudir a la justicia y la justicia va a estar controlada. De alguna manera está pasando ahora. Quiero acudir a la Fiscalía o al Ministerio Público para que investigue. ¿Cómo está la investigación de estos casos de los que hemos hablado hace un momento, ¿no? Hemos visto que las investigaciones se han tardado más de lo debido, que no se permitió o no se recogió inicialmente todo el material, que cuando son llamados a declarar los miembros de las fuerzas del orden que han participado, sean militares o sean policiales, van y guardan silencio, aunque ya algunos han empezado a hablar y a muchos no les gusta lo que están hablando, ¿verdad? Pero las investigaciones están hoy en día muy, digamos, en un desarrollo muy incipiente para lo que debería ser con el tiempo transcurrido, porque ha tenido avances y retrocesos, porque cuando se estaba avanzando, primero no había en todas las zonas fiscalías especializadas en derechos humanos. En algunas zonas como Puno, Juliaca, se mandó un fiscal de crimen organizado, que tiene, como en cualquier especialidad, ¿no es cierto? Si yo soy un periodista deportivo, no me pueden pues mandar a cubrir, no sé, temas económicos, qué sé yo, ¿no? O si soy un ginecólogo, no voy a ir al ginecólogo cuando me duele la cabeza, ¿no? Tienen especialidades. En el campo del derecho pasa lo mismo. Y en el caso de estos crímenes de derechos humanos, se ordenó que la investigación la hiciera, ¿no?, desde la Fiscalía de Crimen Organizado, que fuera a apoyar. Y eso quiere decir que la persona que va a investigar el crimen organizado investiga de otra manera que el que va a investigar crímenes de derechos humanos, tiene otras hipótesis, construye un caso de otra manera, y además está partiendo del supuesto que los movilizados eran una banda y no unos ciudadanos que estaban haciendo uso de un ejercicio de un derecho humano, ¿no? Entonces eso también retrasó. Y luego la fiscal de la Nación, que también está siendo investigada, por cierto, por la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, porque tiene varias cosas que no termina de aclarar, entre ellas, por ejemplo, ¿no?, los fiscales que removió cuando recién había ingresado, y una de esas fiscales era justamente la que investiga los casos de sus hermanas comprometidas con tráfico de drogas, ¿no? Y ahí hay investigaciones que se están haciendo, pero en fin, la fiscal de la Nación ordenó que todos los casos se lleven a Lima y creó un equipo especial. Y a la cabeza de ese equipo especial puso una fiscal que deberíamos pensar que era súper especializada en derechos humanos, pero no, era una fiscal de la especialidad civil o de familia, ¿no? Y le puso a ordenar todo este sistema. Y en la práctica se ha demorado más de un mes en traer las carpetas a Lima. Los familiares que están en la zona
se han quedado obviamente donde viven, ya no tienen tampoco control sobre la investigación y eso ha generado una serie de retrasos más. Entonces, estamos viendo también que se va configurando una situación de impunidad, ¿no? Por eso les decía que cuando hay control de otros aparatos o negociados entre los distintos estamentos, eso nos coloca en indefensión a las ciudadanas y ciudadanos. Porque a veces miramos de lejos el orden o la estructura de la democracia o cómo funciona un poder u otro poder, ¿no? Cuando se nombró este Tribunal Constitucional y se nombraron estos 6 miembros, advertimos que este proceso de nombramiento estaba viciado, etc. Pero muchos en la ciudadanía miran el Tribunal Constitucional y lo miran de lejos, ¿no? Y dicen, ¿yo qué tendré que ver con el Tribunal Constitucional? Mi vida transcurre, ¿no? Yo chambeo, eso es lo que me da de comer, si no chambeo no como, etc. Pero en realidad las cosas que resuelve el Tribunal Constitucional, por más lejos que esté, sí tienen que ver, ¿no? Nos afecta en el trabajo, tiene que ver con temas laborales, con temas sindicales, tiene que ver con temas de organización de la ciudad, tiene que ver con temas del derecho de familia, tiene que ver con temas de libertad sexual dentro de la pareja, tiene que ver con reconocimiento, tiene que ver con identidad de género, entonces sí tiene que ver con nuestros derechos, por más que pensemos que está allí tan lejos, ¿no? Entonces tenemos que tratar también de encontrarle una adherencia a nuestras instituciones que sí nos van a garantizar derechos, ¿no? Lo que pasa es que también en medio de toda esta crisis de corrupción pues hemos perdido la confianza, ¿no?, en cómo se comportan estas instituciones, pero el peligro está allí y está avanzando la consolidación de una estructura y un régimen que cada vez se fortalece ahí y se va convirtiendo en un régimen autoritario, ¿no? Lo último que yo quería señalar para que pudiéramos conversar entre los panelistas y también con ustedes, que puedan hacer comentarios y preguntas, tiene que ver también con señalar que dentro de estas 49 víctimas hay 8 que son menores de edad. Entonces estamos hablando de niñas y de niños, ¿no? Y en el campo de los derechos humanos, si bien es cierto que todos merecemos la protección de nuestros derechos, cuando se trata de la niñez, hay una protección, una doble protección y una protección especial que los estados están obligados, ¿no? Y ahí el Estado peruano aparece una vez más como deficitario, ¿no? Deficitario en el cumplimiento de estos derechos. Entonces, hay un conjunto de recomendaciones que se han hecho para que el Estado peruano intente de alguna manera, ¿no?, salir de esta situación en la que nos encontramos. Y obviamente una de ellas, además de fortalecer el régimen democrático, tiene que ver con justicia. Si no hacemos justicia, vamos a terminar con una falsa paz, ¿no? La única forma de construir una paz duradera, solidaria, tiene que ver con una justicia, ¿no? Si no alcanzamos esa justicia va a ser muy difícil, y esa justicia pasa también por reparación, y la reparación pasa también por una compensación económica, pero pasa también por una atención adecuada de la salud, porque estamos hablando no solo de la salud de las familias, de las personas que han sido asesinadas. Cuando matan a un miembro de nuestra familia, obviamente nos afectamos como familia, pero no solo pierde la familia, pierde la comunidad también se afecta. Entonces hay un nivel de afectación, ¿no?, en lo colectivo que también tiene que ser atendido, y tiene que ser atendido también en la dimensión física, en la dimensión de salud psicológica y también en lo social. Y una de las recomendaciones que también se dan es que nosotros necesitamos fortalecer nuestro sistema de salud. ¿Por qué? Porque además de estos muertos hemos tenido más de 1.600 heridos. Y dentro de esos 1.600 heridos, un número considerable de hombres y mujeres de prensa. De los 1.600 heridos, casi 600 son miembros de las fuerzas del orden. Pero eso sí, ningún miembro de la fuerza del orden tiene herida de proyectil de arma de fuego. ¿Por qué? Porque los manifestantes, contrariamente a lo que se diga, ninguno usó armas. Ni el cuento del bum bum, ni de las armas que trajeron los ponchos rojos, etc. No, ningún miembro de las fuerzas del orden, militar o policial, tuvo herida de proyectil de arma de fuego. Tiene que cubrirse también a esa familia que tiene que atender ahora a ese miembro. Por ejemplo, en Andahuaylas nos contaban de una persona, un campesino,
que le han puesto una placa de metal porque tuvo una fractura. Y entonces ahora el campesino, y en Andahuaylas, que llueve, truena, etcétera, no puede salir a trabajar en el campo porque se ha convertido en un pararrayos, ¿no? Andante. O sea, jala los rayos por la placa que le han puesto. Entonces, sin considerar el contexto en el que cada cual está. Y porque también en muchos establecimientos de salud quedó documentado que las personas que llegaban heridas eran denunciadas o eran amenazadas o no las atendían debidamente y primero les llamaban la atención por estar manifestándose, ¿no? Entonces eso te pasa por y te dejaban ahí que te aguantes el dolor, como quien dice, para que aprendas, ¿no? Entonces también es necesario y hay recomendaciones para el sistema de salud, ¿no? Algo que nosotros sabemos y conocemos todos, seguro los que estamos acá, cómo nos tratan muchas veces en tiempos de paz en el sistema de salud, que será pues en tiempos de conflicto, ¿no? Entonces, nada, yo lo dejaría ahí, simplemente señalando que estos son algunos de los informes y que es importante que todos no perdamos de vista que en las próximas manifestaciones que se van a dar, ¿no? Cuáles son nuestros derechos, hay que tratar de movilizarnos o de movernos siempre en un grupo, en un entorno donde nos conozcamos los unos con los otros, evitar las infiltraciones, ¿no? Y también, en caso de que las personas sean detenidas, recordar siempre cuáles son nuestros derechos si es que nos detienen, ¿no? Y ninguna detención puede ser arbitraria, ni pueden repetirse las detenciones masivas, los allanamientos, y tenemos que encontrar la forma de desterrar el terruqueo, ¿no? Que desde hace 2 semanas ha regresado con mucha fuerza y todos los que de alguna manera pretenden movilizarse el día de hoy están siendo acusados de ser terroristas, o si somos defensores de derechos humanos también se nos considera de esa manera, ¿no? Y eso constituye un peligro hacia nosotros, pero también constituye un delito, ¿no? Y es el delito de acoso. Entonces hay mecanismos que nosotros podemos utilizar para denunciar estas situaciones, ¿no? Y siempre recordar que los derechos humanos no es un tema de ideología, los derechos humanos son los derechos humanos, y son de todos y para todas, ¿no? Para todas las personas. El único requisito es ser persona, no importa si tienes DNI, no tienes, si tu carnet de partido es del A, del B, del Z, no interesa, son de todos, ¿no? El derecho humano no se discute, podemos discutir sobre los hechos, pero el derecho es el derecho y está escrito y es el mismo. Entonces, esa creencia de que el que habla de derechos es un caviar o es de izquierda, en realidad no se sostiene en nada, porque los derechos son de todos. Y es muy triste cuando el día de mañana estás en una situación adversa y antes renegabas de los derechos humanos y luego los vas a necesitar, te acordarás que de pronto ya no tienes ese derecho, dirás, ay, tenían razón, los derechos eran de todos. Bueno, gracias, buenas noches. Muchas gracias.